El del asunto aquí es que quieren poner aquí en la misma, podríamos decirlo así, en la misma olla a los ministros que a los apóstoles, en el mismo lugar, con la misma autoridad. Y dan el texto de que en Antioquía pues habían pastores, habían profetas, y ellos dieron testimonio por medio del Espíritu Santo. De otra forma, si no hubieran aceptado al apóstol, pues no hubieran sido profetas de verdad, hubieran sido falsos. ¿Por qué? Porque decía el apóstol Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Así que es lo primero que debe de haber en la iglesia y que se debe reconocer como el principal, el que está en nombre, en persona, en presencia de Cristo en la iglesia del Señor. ¿El apóstol San Pablo ordenaba? Por supuesto que sí. ¿Mandaba? Ya está demostrado con la Biblia. No sé qué Biblia habrán leído estos hombres o estos pseudopastores. Usted nos dirá acerca de esto, por favor. Entonces dice, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. O sea, ahí estaba bajo autoridad el apóstol Pablo. Él no era la autoridad, sino a él lo nombraron como apóstol. Así es, hermano, es increíble cómo manipulan las escrituras. Pero vemos que la iglesia de Antioquía no salió de la nada, o Jesucristo levantó a un pastor ahí y dijo, quiero que aquí prediques. No, la iglesia de Antioquía viene a causa de la persecución de la iglesia de Jerusalén, que fueron esparcidos y se fueron desarrollando aquellas iglesias. Claro, los apóstoles siempre estaban al pendiente, estaban al cuidado, tanto así que cuando fueron esparcidos, dice la escritura en el capítulo 8, versículo 14, que cuando oían que habían creído en cierto lugar, iban y confirmaban, estaban al pendiente, estaban a cargo. No se lo encomendó Dios, como dice nuestro hermano Tyrone, a un pastor o a un profeta por don. No, Dios se lo encomendó este evangelio, que lo predicara por todas partes, por todos los lugares, a los apóstoles. Entonces, cuando estamos hablando del apóstol Pablo, que si de por sí, estando él en la escritura, estando su nombre en la escritura, su historia, su cronología, lo menosprecian. Ahora imagínense en aquel tiempo que era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hacían los hermanos? Pues no creían, oían decir que él andaba predicando, que andaba anunciando a Cristo, de la cual era un enemigo y que ahora se había convertido. Pero muchos no creían, y por eso Dios dio testimonio en aquella iglesia de Antioquía, que ya era una iglesia grande y madura, con hermanos con dones, virtudes y llenos del Espíritu Santo, la cual Dios dio testimonio por medio, podemos decir de esta manera, por medio de hermanos de renombre, para dejar muy claro cuál era el deseo de Dios, el propósito que Dios tenía para con el apóstol Pablo. Él lo nombraron como apóstol. ¿En qué cabeza cabe que al apóstol Pablo unos profetas lo nombraron apóstol? No fue enviado ni de hombres ni por hombres. Pero estos pastores, con tal de menospreciar, porque eso es lo que están haciendo, menospreciando al hombre de Dios, en este caso al apóstol Pablo, que él estaba bajo autoridad. Y en el en el capítulo 13, verso 2, el Espíritu Santo lo que trata ese verso es de que no los tuvieran a Saulo y a Bernabé, que no los tuvieran limitados al territorio de Israel. No puede decir de que al apóstol Pablo, y peor, que esos profetas nombraron al apóstol Pablo. Ya ahí se aventó un jonrón. Pastores que, como ya mencioné, son antibíblicos, porque no tienen un apóstol que le enseñe la doctrina
en la que perseveraban los cristianos. Perseveraban, dice en Hechos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No que perseveraban en la doctrina de un pastor, no. Bien, pues buenos apuntes de mis hermanos Tyron y César. Como lo estamos viendo y analizando, por eso les dije que íbamos a tener un programa, pues sí, extenso y ameno también, ¿por qué no decirlo? Por estas declaraciones que están haciendo estos dos hombres pseudopastores que de alguna manera quieren demeritar o degradar lo que era el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo con autoridad sobre la iglesia. Pero bueno, ellos han querido tomar este camino por una simple y sencilla razón, porque su organización pues carece de apóstol, carece de enviado de Dios. Hacen una mentira o dicen una mentira y luego afirman otra, y esto se hace una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Una mentira pequeña se vuelve más grande conforme va avanzando su razonamiento. Pero también es bueno señalar que una mentira, no porque se repita 1000 veces, se vuelve verdad. Siempre va a ser mentira. Y si se repiten las mentiras, pues también pueden convencer a alguien. Y si llegan a convencer a alguien, no necesariamente es porque sea verdad, sino que la tanta repetición de mentiras hace que la gente piense como ellos y de alguna manera sean engañados, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos afirmando nada de esto, no lo inventamos, no lo sacamos ni Tyron, el hermano Tyron, ni César, ni su servidor, sino que ustedes lo están viendo por boca de ellos, porque aquí también está este pequeño fragmento. Escuchemos. El apóstol Pablo no se mandaba así solo. Él estaba bajo las autoridades del Señor Jesucristo. Ok, como ustedes lo acaban de escuchar, no necesitamos nosotros ser de alguna manera expertos o tener por así decir, una preparación muy extensa en ciencias de la comunicación, porque las palabras textuales se pueden entender a la perfección por lo que dice este pseudopastor llamado Enoch. No sé qué piensa usted, hermano. Entonces, dice este pastor, pseudopastor, que el apóstol Pablo estaba bajo las autoridades de Cristo. Claramente se ve la intención bastarda de este tipo de menospreciar al hombre de Dios, porque al decir que estaba bajo las autoridades de Cristo, ya directamente torció las escrituras que Gálatas 1:1 claramente Pablo aclaró. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Pero este señor dice que Pablo estaba bajo las autoridades de Cristo. No, Cristo era el que autorizó a Pablo, no eran varios profetas, pastores, no. Cristo directamente puso a Pablo. Pero este señor da a entender que los profetas de Antioquía fueron los que estaban Pablo bajo esas autoridades. No, señores, ¿qué pasa? Seamos serios. Estamos hablando de almas. Pues sí, vaya, por eso digo, hay que tener cuidado, señores, con lo que hablan, con lo que dicen, porque cada vez pues quedan más en evidencia. No somos nosotros, son ustedes mismos, ¿no? Como dice pues, un proverbio humano, el pez por su boca muere, ¿no? Ahora sí que el apóstol Pablo estaba bajo las autoridades de Cristo, como bien apuntaba nuestro hermano Tyron también. ¿Quiénes eran esas autoridades? Era el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo y los demás apóstoles eran las autoridades de Cristo. Pero recuerden bien que una vez el apóstol Pablo dice muy claramente que le habló muy fuerte el apóstol Pedro. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema. Así es, hermano, ya me imagino el panorama que ellos están pintando, ¿no?
el apóstol Pablo ir a predicar a Galacia, Asia, Macedonia. Ya no están hablando de una invitación del apóstol Pablo al apóstol Pedro a conocer a las iglesias que el apóstol Pablo había conquistado, sino que ya están pintando un panorama de que pues Pablo no tenía nada que ver en esa iglesia, que no era nadie. Estamos hablando de la iglesia de Corinto, de los romanos, de los filipenses, de los efesios, de los colosenses, de los tesalonicenses, los de hermano, etcétera, de los de la Odisea. Bueno, fue muchos lugares por los que el apóstol Pablo recorrió y administró, ¿verdad? Como un apóstol de Dios que venía siendo y teniendo el papel o el título, ¿verdad? Del apóstol, que es la autoridad representada de Cristo sobre la faz de la tierra. Pasamos con ustedes, hermano. Nosotros les agradecemos a todos los que nos sintonizan y ven estos videos, pues, y también los invitamos a que nos sigan, a que le den like, se suscriban, comenten, compartan. Esto nos ayuda mucho para seguir. Ahora sí que me gustaría cederles la palabra, la última palabra a nuestro hermano Tyron y a nuestro hermano César, sus últimas palabras para poder despedir este programa. Adelante, mis hermanos. Así es, hermano Moisés, pues yo le pagué por la invitación. Fue un placer para mí haber podido de alguna manera colaborar en esta análisis de cómo estos hombres trataron de tergiversar, manipular las escrituras para de alguna manera, porque nunca dijeron que yo dije, sino que siempre decían, me pareció que dijo, como que noté que dijo, como que quiso decir, como que me pareció. Entonces, pues es lamentable que con palabras manipuladoras empiecen a establecer según ellos un error doctrinal. Pues Dios le pague a mi hermano Moisés García por la invitación al análisis. También Dios le pague a mi hermano César Nanclares, mi hermano, y para las que sea, aquí andamos. Dios le bendiga. Pues Dios les pague, muchas gracias por su amable compañía y su atención en este nuevo programa que hacemos. Usted mismo puede poner en balanza lo que se ha puesto sobre la mesa. Por nuestra parte, podemos decirles, Dios los bendiga. Estamos nosotros con las mejores intenciones de poner estas cosas a su criterio también. Usted es el que tiene también su propio pensamiento acerca de esto que hemos expuesto. Pues les agradecemos, apóyenos, la paz de Dios sea con todos, Dios los bendiga.